Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Margilis Jaime y soy la presidenta de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Vamos a esperar unos par de minutitos que se van incorporando todos los participantes. En nombre de la comisión es pues para mí un gran honor pues darles la bienvenida a todos a este webinar sobre arbitraje y propiedad intelectual, un tema que quizás sea muy poco tratado, así que ahora vamos a contar con expertos que nos acompañan desde España, nos acompañan también pues de la República de Panamá y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, directamente pues desde Ginebra, así que es para nosotros pues un gusto y un honor contar con tan excelentes expertos en la materia de propiedad intelectual y específicamente pues en disputas, resolución de disputas en la materia. Y bueno, y antes de dar, digamos, inicio a lo que será una serie de presentaciones y de conversatorios sobre la temática de la resolución de controversias en el ámbito de la propiedad intelectual, contamos con la presencia de Lourdes Benes. Ella es secretaria general de la Federación Interamericana de Abogados y a quien agradecemos pues el apoyo en la difusión de este evento. Bueno, le vamos a pasar las palabras también para que pueda dirigirse a todos ustedes. Lourdes, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Margie. Bienvenidos a todos. Bueno, quiero saludar y agradecer a Margie por la organización de este evento. Es un honor representar a la Federación Interamericana de Abogados en este evento que se ha trabajado conjuntamente con el Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Y también quisiera agradecer y dar la bienvenida al excelente panel que tenemos para ofrecernos un realmente estimulante debate intelectual sobre el tema de arbitraje y propiedad intelectual. Sin más, también agradezco al Colegio de Abogados de Panamá y les doy la palabra para que continúen. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes, por esas palabras de bienvenida. Por parte de la Federación Interamericana de Abogados. Más adelante, pues también tendremos la presencia del presidente del Colegio Nacional de Abogados, el doctor Juan Carlos Araúz, pero en estos momentos, pues me complace dejarles en manos de José María Lescano. Él será el moderador de este panel. Como algunos pues ya lo conocen, él es miembro de nuestra Comisión de Mediación y Arbitraje, es profesor del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Panamá, en donde dicta diferentes materias, entre las cuales se encuentra el Derecho Civil, Comercial, Marítimo y Derecho de la Competencia. Además, es socio de su propia firma Lescano Navarro. Él es graduado o egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Tiene una especialización en docencia superior por la Universidad del Istmo y también es doctor en Derecho por la Universidad del City University London, además de contar con un máster en Derecho Comercial Internacional con énfasis en arbitraje por la University of Westminster, igualmente pues en Inglaterra. Es el autor de múltiples obras y artículos jurídicos, particularmente en el ámbito de la materia comercial. Así que, José María, bueno, los micrófonos son tuyos. Excelente panel. Muchas gracias, doctora Margilis Jaime, por esa presentación. Me siento honrado de estar aquí acompañando a ustedes y coordinando o moderando este panel con un tema muy interesante que trataremos el día de hoy, que es los métodos alternos de solución de conflictos y la manera en que se han utilizado para resolver controversias en materia de derecho a la propiedad intelectual. Antes de iniciar con nuestro conversatorio y las breves intervenciones de nuestros expositores, vamos a conocer un poco más de quienes nos acompañan el día de hoy.
Primero tenemos a nuestro amigo, el doctor Samuel Moreno. Él es panameño, él es economista y abogado y posee maestría en política económica con especialidad en comercio internacional, título que obtuvo en la Universidad de Heredia de Costa Rica. Tiene un posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos, obtenido en la Universidad de Mérida, en Venezuela, y tiene una maestría y posgrado en docencia superior de la Universidad ULACIT. Desde el año 2002, doctor Moreno, hasta la actualidad, es abogado externo de la firma de abogados Carrillo y Asociados. Ejerce su labor como docente en la Universidad Latina de Panamá, en la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior de Panamá, mejor conocida como la ULACEX, y en la Universidad de Panamá ha impartido cursos en maestrías, donde dicta cursos en materia de comercio y negocios internacionales. También ha representado a Panamá en reuniones técnicas ante la Organización Mundial del Comercio y ha participado en conferencias ministeriales ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, mejor conocida como la OMPI. También ha ejercido el cargo de presidente del Colegio de Economistas de Panamá y es director encargado del Instituto Nacional de Estadística y Censo. A continuación nos acompaña la doctora Ana Montesinos García. La doctora García es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, título que obtuvo en el año 2000. Tiene un máster en las telecomunicaciones por ICADE, Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, y es doctora en Derecho Procesal, título que obtuvo en la Universidad de Valencia en el año 2006. La doctora es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia y coordinadora del máster en Derecho y Violencia de Género de dicha universidad. Ha impartido docencia en la licenciatura de grado de Derecho en distintos másteres de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Jaume I de Castellón, en el diploma práctico sobre arbitraje interno e internacional del EREIT y en otras instituciones públicas. También la doctora ha impartido clases de maestría y doctorado en universidades extranjeras, tales como la Universidad de Sergio Arboleda de Bogotá, la cual se encuentra en Colombia, Gabriel René Moreno Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y San Carlos de Guatemala. Las líneas de investigación de la doctora Montesinos más destacadas son el arbitraje y la mediación, tutela judicial de la propiedad intelectual, acciones colectivas, nuevas tecnologías y derecho. Es miembro del grupo de investigación MEDARP de la Universidad de Valencia. También el doctor Leandro Toscano nos acompaña en la tarde de hoy. Él es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Obtuvo una maestría en la Universidad de Londres, en Queen Mary University London y University College London, en solución internacional de controversias y una especialización en Derecho de Alta Tecnología en la Pontificia Universidad Católica de Argentina. En la actualidad es jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y en Ginebra, la cual se encuentra en Ginebra, Suiza. Antes de incorporarse a la OMPI, en el 2008 trabajó como abogado en áreas de propiedad intelectual y tecnología de la información y fue representante del centro de la OMPI en su oficina situada en Singapur desde el 2011 hasta mediados del 2014. Con esto al público le damos a conocer el prestigioso panel que nos acompaña en la tarde de hoy. A continuación procederemos con una breve intervención en la cual cada uno de nuestros expositores nos presentará la temática sobre la cual cada uno intervendrá dentro del conversatorio de esta tarde. Iniciamos con la doctora Montesinos, cuyo tema es el arbitraje y su uso en los conflictos en materia de propiedad intelectual. Te doy el espacio. Muchas gracias, José María. Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento, ¿no?, a los organizadores de este webinar, al Colegio Nacional de Abogados de Panamá y muy especialmente a Margilis por su amabilidad. Y bueno, me congratula mucho estar aquí, más me gustaría estar ahí con ustedes en la ciudad de Panamá, pero bueno, me congratula mucho compartir esta mesa con mis dos compañeros.
Dicho esto, asistimos a un aumento en el número de transacciones que involucran cuestiones de propiedad intelectual, ¿no? Y con ello un aumento de las disputas que surgen en torno a las mismas. La naturaleza de la propiedad intelectual, por sus peculiares características, reclama la configuración de un adecuado sistema de solución de conflictos. Y el arbitraje se presenta como una alternativa eficaz para dar tutela a la propiedad intelectual, cada vez más caracterizada por su repercusión transnacional. Y precisamente mi intervención va a centrarse en las razones por las que considero que el arbitraje es un medio especialmente idóneo para la resolución de conflictos que surgen en este entorno. Y antes de ello, quiero hacer un breve paréntesis para resaltar la importancia de este seminario, porque a pesar de que cada vez se va utilizando más el arbitraje en materia de propiedad intelectual, sin embargo, y por eso felicito a los organizadores de este webinar, se habla muy poco de esto. A nivel académico apenas contamos con 2 o 3 monografías que desde una perspectiva general y completa aborden esta temática. Bueno, pues como decía, son diversas las razones que demuestran las ventajas de acudir al arbitraje frente a otros sistemas de solución de conflictos, fundamentalmente frente al sistema judicial, ¿no? Cuando nos encontramos ante disputas de propiedad intelectual, vamos a ver cuáles son estas ventajas, ¿no? En primer lugar, mantenimiento de las relaciones de negocio. Muchas de las disputas que involucran cuestiones de propiedad intelectual surgen en medio de una relación de negocio ya existente. Por ejemplo, en el contexto de un contrato de licencia vigente durante varios años, cuando existe una relación de negocio prolongada en el tiempo, y estas relaciones prolongadas en el tiempo se desean mantener, de manera que su preservación puede ser de primordial importancia para las partes, a pesar de que tengan que resolver un conflicto y desean resolverlo. Entonces, en este contexto, el arbitraje es claramente menos adversarial que el litigio, ¿no? Y por ello se estima más adecuado para priorizar una relación de negocios. Segunda ventaja, confidencialidad en el procedimiento. Viene siendo común en la práctica que las partes ni siquiera desean que la mera existencia del conflicto sea pública, pero por lo menos que no lo sea el resultado que se obtenga en el proceso y desde luego que no se revelen pruebas, ¿no? Que pueden tener un carácter confidencial. De manera que por un lado ha de tenerse en cuenta el posible deseo de las partes implicadas en preservar la reputación e imagen pública ante el desprestigio que puede suponer el verse envueltas en un litigio. De ahí la importancia que se deriva de la privacidad del arbitraje frente a la publicidad inherente a los procesos judiciales. Por otro lado, muchas de las disputas que involucran aspectos de propiedad intelectual envuelven información altamente sensible y confidencial. Vamos a pensar a título de ejemplo pues, en determinadas obras protegidas por propiedad intelectual como pueden ser los programas de ordenador o los secretos profesionales de las marcas o patentes que requieren de confidencialidad. Pues la revelación de determinada información podría ocasionar graves perjuicios a las actividades comerciales de una empresa. De manera que la confidencialidad puede ser clave a la hora de decantarnos por este medio de solución de conflictos. Tercera ventaja, el arbitraje se convierte en una opción muy atractiva para aquellos que ostentan un especial interés en mantener el control del proceso, ¿no? Las partes en el arbitraje van a gozar de una amplia flexibilidad y autonomía de la voluntad a la hora de configurar el procedimiento arbitral, ¿no? De manera que se acople en la mayor medida a las necesidades, a las circunstancias del caso, ¿no? Son las partes las que van a seleccionar el idioma, el lugar del arbitraje, el tribunal arbitral, el número de audiencias, el lugar de celebración del arbitraje, bueno, muchos aspectos, ¿no? Entonces, en este contexto, la posibilidad de gestionar el procedimiento y definir los tiempos de acuerdo a las necesidades de la disputa es una ventaja en comparación con la organización estricta y preestablecida que supone acudir a los tribunales judiciales. La cuarta ventaja que quisiera resaltar, decisión experta del árbitro, ¿no? Este es un motivo fundamental, incluso en algunas ocasiones es decisivo a la hora de acudir al arbitraje, ¿no? Esto reside en que las partes pueden elegir el árbitro o árbitros que consideran especializado en la materia objeto del conflicto y esto es una de las principales ventajas del arbitraje para decidir disputas en materia de propiedad intelectual, ¿no? Que en muchas ocasiones tienen estos fuertes componentes tecnológicos que a lo mejor un juez nacional puede desconocer, mientras que el árbitro es precisamente elegido por dicha habilidad, ¿no? La complejidad y elevada tecnicidad de los asuntos de propiedad intelectual hacen que el éxito del arbitraje dependa en gran medida por la competencia y experiencia del árbitro, que puede proporcionar a la decisión final al laudo pues, pragmatismo, posibilidad directa de aplicación en la práctica.
Quinta ventaja que me gustaría resaltar, la repercusión transnacional y la ejecución de los laudos. A ver, la repercusión transnacional de los derechos de propiedad intelectual se ha visto fuertemente acentuada en las últimas décadas, ¿no? Esto ha conllevado que su explotación pueda traspasar las fronteras, con la consiguiente implicación de soberanías y jurisdicciones diferentes, de manera que a las partes, lo que es absolutamente comprensible, les puede resultar incómodo litigar en el país de la parte contraria. Entonces, lo que permite el arbitraje es la elección de un fórum en el que ninguna de las partes reciba beneficio alguno por actuar en su jurisdicción, ¿no? Permite seleccionar asimismo árbitros que no ostenten ninguna de las nacionalidades, elegir una ley neutra, etcétera. Y además, una de las ventajas que supone acudir al arbitraje la encontramos en el hecho de que el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros ha sido históricamente aceptado. Destacamos la simplificación que logró en este sentido la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, que fue ratificado por más de un centenar de países. En este convenio se contemplan unos motivos tasados de manera estricta y taxativa, y solo si se incumplen estos motivos se puede oponer el reconocimiento y ejecución del laudo. Y ya por último lugar, me gustaría hacer referencia a la celeridad, ¿no? Tenemos que ser conscientes de la rapidez con la que hoy en día se pueden transmitir los derechos de propiedad intelectual a través de la red, o que los productos patentados pueden quedar obsoletos rápidamente, o la corta vida de un producto tecnológico. De ahí que puede resultar clave la velocidad con la que se resuelvan ese tipo de controversias. Por norma general, el arbitraje es más rápido que un proceso judicial. Por ejemplo, en España, en mi país, los árbitros tienen que resolver la controversia en un periodo máximo de 6 meses. Esto dista del funcionamiento de los tribunales judiciales. Bueno, pues dicho esto, también debo reconocer que, a pesar de todas estas virtudes, no siempre resulta conveniente acudir al arbitraje cuando nos encontramos ante conflictos de propiedad intelectual. O sea, el arbitraje también tiene sus limitaciones y hay determinados objetivos que solo se van a lograr a través de los tribunales judiciales. En particular, mediante el arbitraje, pues no puede conseguirse una decisión que pueda sentar un precedente jurídico público, ¿no? Así como reivindicar públicamente una determinada cuestión en litigio. Los resultados de un laudo, en principio, son vinculantes únicamente para las partes intervinientes. Así, por ejemplo, si una de las partes quisiera obtener una decisión obligatoria de carácter general respecto de una reclamación de validez o invalidez de una patente, por ejemplo, pues el único medio que tendría de obtener esta decisión pública sería mediante la sentencia de un tribunal judicial. Además, el carácter consensual del arbitraje también hace que nos resulte menos adecuado cuando una de las partes no desea cooperar, ¿no? Si una de las partes no quiere participar, no se le puede obligar, la otra no puede obligarle. De manera que no es recomendable en aquellos supuestos en los que las partes pues, han actuado de mala fe o es muy difícil que vayan a cooperar, ¿no? Pensemos en un caso de infracción deliberada e intencional, ¿no? Y tampoco, y ya con esto termino, ¿no? Resultará idóneo en aquellos supuestos en los que no hay un previo convenio arbitral y resulta probable que las partes no van a alcanzar este convenio arbitral una vez haya surgido la controversia. Y ya, con esto termino mi intervención. Muchas gracias, doctora Montesinos. Seguimos con nuestro siguiente panelista, Leandro Toscano. Leandro, ¿nos puede hablar un poco sobre la mediación y arbitraje en controversias de propiedad intelectual y tecnología? ¿Y cuál ha sido la experiencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual? Hola José María y hola a todos. Buenos días en Panamá y buenas tardes en otros sitios donde se encuentren. Antes que nada, también quería extender mi agradecimiento de parte del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI al Colegio Nacional de Abogados de Panamá por esta excelente iniciativa para promover el uso de los mecanismos de solución alternativa de controversias, como la mediación y el arbitraje, en conflictos de propiedad intelectual. Volviendo a tu pregunta, José María, para aquellos que no estén familiarizados con la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es una agencia especializada del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, especializada en la materia de propiedad intelectual. Y dentro de distintas funciones que cumple la OMPI, también presta servicios que son utilizados por los titulares de derechos para proteger sus derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo el registro de patentes, de marcas, de diseños, y también la posibilidad de resolver
controversias a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias por medio del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Entonces, el centro, digamos, nosotros no resolvemos nosotros mismos los conflictos, sino que brindamos la infraestructura, el marco, para que aquellas partes que voluntariamente, como bien decía la doctora Montesinos, acuerden referir un conflicto en lugar de ir a los tribunales judiciales, utilizar, por ejemplo, el arbitraje, pueden hacerlo a través de este servicio que presta la OMPI. ¿Quiénes van a resolver las controversias? Va a ser un panel de expertos. Contamos con alrededor de 2.000 expertos de distintas partes del mundo, especializados en distintas áreas de la propiedad intelectual y en distintas jurisdicciones, que son los que las partes van a poder elegir, como también decía Ana, esta posibilidad de tener a un experto en la materia que va a poder brindar una asistencia a estas partes para resolver la controversia. ¿Qué es lo que venimos observando desde el centro? Bueno, llevamos más de 25 años de experiencia, es decir que hemos visto un incremento en el número de casos, es decir, de conflictos en los que las partes se ponen de acuerdo, ya sea a través de una cláusula en un contrato, por ejemplo, en un contrato de licencia de patentes o de marcas, para que si existe un conflicto en el futuro, en lugar de ir a los tribunales judiciales, lo refieran a arbitraje y mediación. Y bueno, sé que el tema de hoy está más focalizado en arbitraje, pero me voy a permitir extenderlo un poco más hacia la mediación también, porque dentro de las tendencias que observamos es un incremento en el uso del mecanismo de la mediación. En cuanto a los tipos de casos o los tipos de conflictos que se observan, para que ustedes puedan tener un poco más de conocimiento de ejemplos concretos, vemos casos que vienen referidos, digamos, a distintas áreas de la propiedad intelectual. Las patentes son un área en donde hemos visto alrededor del 25% de los casos vienen de ese sector. Cuando hablamos de conflicto de patentes, podemos hablar, por ejemplo, de un conflicto en el marco de una colaboración de investigación y desarrollo, en donde tenemos una parte que tal vez puede ser una universidad, que es financiada por una empresa multinacional para un desarrollo. En el curso de esa colaboración surge un conflicto, no se llega a obtener el resultado final que tenía la finalidad de ser patentado y protegido de esa manera. Entonces, bueno, en ese entorno, como también mencionaba Ana, la importancia de preservar esa relación, esa colaboración para poder llegar al objetivo final, y ir a los tribunales judiciales a veces puede poner demasiada presión, obtener un resultado en el que una parte gane y la otra pierda, mientras que con mecanismos como la mediación o el arbitraje se puede tratar de llegar a un acuerdo para continuar trabajando juntos. Esto lo vemos fundamentalmente en mediación, donde se renegocian términos, por ejemplo, de un contrato y se continúa la colaboración. En la mediación solemos ver alrededor de un 70% de acuerdos, es decir, de 10 casos que llegan, en 7 las partes logran un acuerdo. En el arbitraje, la finalidad en el arbitraje es obtener una decisión, entonces el acuerdo tal vez no es el objetivo principal, pero aún así en más del 30% de los casos vemos que se llega a un acuerdo antes de que se emita un laudo. Y esto puede ser porque las partes se dan cuenta de que les conviene tal vez llegar a un acuerdo, continuar trabajando juntos en lugar de obtener una decisión que diga usted resulta vencedor en este procedimiento o no. Otras áreas donde vemos bastantes conflictos es el área de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto también tiene su lógica, por supuesto, porque hoy en día estas tecnologías están más presentes en nuestra vida cotidiana y en las distintas actividades industriales y comerciales, por lo que se ha visto también un incremento en este sector, fundamentalmente si consideramos lo que es software en general. En materia de marcas, también vemos, por ejemplo, el uso de mecanismos como la mediación en los procedimientos de oposiciones al registro de marca, donde la oficina tal vez tiene un mecanismo donde le da a las partes la posibilidad de tomar lo que se llama un cooling off period, o una suerte de tiempo para llegar a una solución, y entonces ahí se utiliza la mediación. En el área de derechos de autor,
También vemos más y más con el incremento de las tecnologías digitales, el uso de las redes sociales, plataformas de streaming y demás, todo lo que tiene que ver con contratos de coproducción, de distribución. Digamos que ahí estamos observando un incremento, negociación de licencias para que se puedan utilizar materiales como música o como contenido audiovisual a través de plataformas digitales. Más y más existe una cultura de incluir en los contratos cláusulas para referir conflictos a arbitraje o mediación en lugar de ir a los tribunales judiciales. Vemos también, por nuestra característica de neutralidad y de ser una organización internacional, más casos tal vez internacionales que domésticos, si bien aún vemos casos domésticos, pero en general los casos suelen tener algún componente internacional, que las partes se encuentran en distintas jurisdicciones, que los derechos están protegidos en distintas jurisdicciones, en temas, por ejemplo, de patentes en el área de farma, donde empresas multinacionales tienen un conflicto que se extiende más allá de un país, sino que abarca varias jurisdicciones y tal vez no relativas a la validez de esas patentes, pero sí a la comercialización, al licenciamiento, por ejemplo, y la posibilidad de atraer todos esos conflictos a un único foro y obtener una decisión que no vaya a ser después contradictoria con otras decisiones, y eso por supuesto ayuda mucho a resolver los conflictos. Creo que estoy llegando al límite de mi tiempo. Simplemente agregar que, como decía, bueno, tenemos una experiencia en distintas áreas, hay un montón de información en la página web para aquellos que estén interesados y por supuesto también nos pueden contactar para conocer más. Se respeta siempre la confidencialidad, como también mencionaba Ana, que es una de las ventajas tanto del arbitraje como de la mediación, pero aún así podemos compartir experiencias y conocimientos. Muchas gracias. Gracias a ti, Leandro, por tu intervención. A continuación vamos con el doctor Samuel Moreno, quien nos hará una breve intervención sobre el tema de la propiedad intelectual y la solución de controversias inversionista-Estado. Todo suyo, público. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar al Colegio de Abogados de Panamá por la invitación, especialmente a la doctora Marjely Jaime por este webinar internacional. Para mí es un gusto hablarles un poco sobre la experiencia, digamos, del arbitraje inversionista-Estado y sobre todo vinculado al tema de la propiedad intelectual. Debemos señalar que el tema de la propiedad intelectual a nivel convencional, si bien la OMPI había desarrollado muchísimos tratados internacionales, no fue sino, digamos, con la Ronda de Uruguay, donde en realidad se le da al tema de la propiedad intelectual un sentido económico, pero un sentido económico en que efectivamente pudiesen ser sujetos a reclamaciones. En el ámbito de la OMC, sobre todo en el caso del mecanismo de solución de diferencia Estado-Estado. Pero en el que les voy a hablar hoy es básicamente sobre la canalización de los procesos a través de CIADI, que es el Centro Internacional de Diferencias entre Inversionistas y Estado, y que sin duda nos marca a nosotros un nuevo paradigma dentro del tema de la propiedad intelectual. Y es que la propiedad intelectual tiene un valor económico, y ese valor económico efectivamente es un bien intangible que lo podemos ver a través de una marca, una patente, un software, etcétera, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, uno de los elementos que hacen de que efectivamente se den esas vías para hacer una reclamación tiene que ver con el tema de las aperturas comerciales. Los países se van abriendo, pero se van abriendo sobre todo en la posibilidad de que mayormente se puedan recibir inversiones de todas partes del mundo, y el inversionista sin duda busca, digamos, esa seguridad jurídica en los países. Muchos países, evidentemente, no son miembros de CIADI, otros países no tienen una cobertura de tratados de libre comercio o tampoco tienen, digamos, tratados de investment, de tratados APRI o Bilateral Investment Treaty. Entonces, allí viene, digamos, todo un tema de conectividad. Nosotros, por ejemplo, lo que nosotros siempre planteamos es
Bueno, y efectivamente, ¿por qué se hizo necesario este sistema de arbitraje y cuál ha sido su destino en términos de efectividad? Es necesario este sistema de arbitraje porque, lo han dicho los expositores, buscan economía procesal. No hay una seguridad, digamos, en los tribunales nacionales y sobre todo en estos pleitos que pueden ser muy demorados. Y los inversionistas, sin duda, buscan precisamente procesos que sean eficientes y que puedan terminar mayormente en un resultado satisfactorio para las partes, sobre todo en el caso de la propiedad intelectual. Dicho eso, entonces uno se preguntaría, por ejemplo, a nivel latinoamericano, ¿cuáles han sido, por ejemplo, en el marco de CIADI, las reclamaciones que se han dado por la vía de la propiedad intelectual? Tenemos un caso emblemático, el caso de Uruguay. Y es que en el caso de Uruguay, por ejemplo, Philip Morris, que es básicamente una empresa cuya matriz original es de la Confederación Helvética, es decir, Suiza, demanda al Estado Oriental de Uruguay por prácticas anticompetitivas, alegando una violación del Tratado Bilateral de Inversión entre Suiza y Uruguay. Acá el tema surge muy interesante porque el Estado del Uruguay es demandado por 25 millones de dólares en CIADI, precisamente porque el tema que más enlazaba esa reclamación era el lazo que existía con el tema de la marca en este caso, digamos, de cigarrillos, tabacos, etcétera. Pero esta empresa utiliza precisamente un tratado bilateral que existía y que daba esa posibilidad. Sin embargo, digamos, ese pleito que duró 6 años, hubo una sentencia muy interesante donde el CIADI, Banco Mundial, falló a favor del Estado de Uruguay, en donde específicamente el Tribunal Arbitral afirmó 2 medidas como ejercicios razonables del derecho soberano del Estado de Uruguay en proteger precisamente la salud pública, sobre todo basado en indicadores que tenía el Uruguay de causas de muerte y tabaquismo, obligando en este caso, digamos, CIADI o el tribunal a los demandantes a pagar los gastos de del tribunal y del Estado de Uruguay. El laudo final estableció que Philip Morris debió pagar 7 millones de dólares al país del Uruguay, sobre todo relacionado a los gastos judiciales y a los honorarios de gastos administrativos de los 3 árbitros en CIADI. Esto nos marca a nosotros un elemento fundamental de causística, de que efectivamente esos espacios están de reclamación. Y lo interesante es que, por ejemplo, en el caso de Panamá, cuando uno observa, por ejemplo, las métricas de los casos en CIADI, uno diría, por ejemplo, que el caso de Panamá, un país pequeño, un país que, por ejemplo, cuando uno mide la formación bruta de capital, 1/3, es decir, un poco más del 33%, viene de inversión extranjera, sobre todo por los esquemas que hemos tenido de apertura comercial, mayormente tener tratados bilaterales, hace que mucha inversión vengan de todas partes del mundo, Estados Unidos, Unión Europea, China, sobre todo porque son países que mantienen excedentes y que pueden apostar a inversiones de infraestructura y de muchos proyectos en Panamá. En Panamá, por ejemplo, a nivel de CIADI tenemos 12 casos. De esos 12 casos, por ejemplo, hemos observado de que ya hay 6 que se han, digamos, culminado su proceso y 6 están en proceso. Sin embargo, es interesante de que esa filosofía del arbitraje, buscando esas eficiencias, buscando esa manera de hacer estos procesos más expeditos en poco tiempo, siempre hay una connotación de que estos procesos más benefician a los inversionistas y que efectivamente pueden poner en muy mal terreno a los estados. Pero en el caso de Panamá, en los 6 casos que ya se han fallado, cabe señalar que, por ejemplo, en 5 de ellos se ha fallado a favor del Estado de Panamá y solo en uno hubo un acuerdo, ni siquiera en contra del Estado panameño. Quiere decir que el mecanismo ha sido bastante eficiente. Y específicamente en el caso de propiedad intelectual, tenemos el caso de Bridgestone License Services, igualmente la matriz Bridgestone American, que demandaron al Estado panameño porque una situación que se da sobre una marca de estas llantas, la empresa norteamericana manifestaba de que
había cierta similitud y podía haber una confusión en el mercado pertinente. Se va a la judicatura, el juez natural falla a favor de la empresa panameña y condena específicamente a esta empresa a pagar $5 millones. Sin embargo, esta empresa norteamericana veía que este caso era bastante elevado y decidió básicamente demandar en CIADIS y demandan al Estado panameño. Y ese caso ya es un caso fallado y se falló a favor del Estado panameño, en donde esta empresa tiene que pagar poco más de $6.9 millones al Estado panameño. Así que, en conclusión, lo que vemos, digamos, en las métricas de los casos de Panamá, por ejemplo, efectivamente 5 casos han fallado a favor del Estado, 1 de acuerdo, hay 6 pendientes. Sin embargo, nosotros consideramos que el arbitraje como figura alternativa para llegar a estos arreglos entre inversionistas y Estados son necesarios. Mayormente lo que se hace en los tratados es establecer quizás reglas procesales adicionales a las que pueden existir ya sea en CIADI o en la Comisión de Naciones Unidas como CENUDMI o incluso en la Cámara de Comercio Internacional en Francia. En conclusión, creo que en definitiva lo que se necesita, digamos, por ejemplo, en el caso de Panamá sería trabajar más en prevención, trabajar más en lo que es mucha disciplina, sobre todo cuando se va a hacer algún proyecto de ley a nivel de la Asamblea Nacional, a nivel, digamos, también incluso de alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera, porque se debe conocer muy bien el panorama jurídico internacional, cuáles son los parámetros internacionales y sobre todo porque se ha tomado, digamos, la propiedad intelectual como una forma de inversión y al hacer una forma de inversión definitivamente siempre podemos vernos sujetos a posibles demandas internacionales. Yo lo dejaría por aquí en estos primeros 8 minutos y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Moreno, por su intervención. Muy interesante cada uno de estos temas. Y para poder expandir la ponencia o la intervención de cada uno de nuestros invitados, vamos a proceder con una serie de preguntas que nosotros, la Comisión de Métodos Alternos de Solución del Conflicto, hemos elaborado para enriquecer el conversatorio. Recordamos al público que pueden escribir sus preguntas en la opción de preguntas y respuestas para posterior al conversatorio poder responder cualquier duda que surja que haya surgido durante las intervenciones o pueda surgir durante el conversatorio a continuación. Empezamos con la doctora Montesinos. Doctora, ¿usted considera que son arbitrables todas las disputas en materia de propiedad intelectual? Perdona, José María, no te he oído bien. ¿Puedes repetir? Perdona que no te he oído. ¿Considera usted que son arbitrables todas las disputas sobre propiedad intelectual? Vale, pues a ver, esta pregunta la verdad es que no se puede contestar con un sí y un no. En realidad, la determinación de las materias que pueden ser objeto de arbitraje y aquellas otras que por el contrario no, es un tema espinoso y difícil de concretar por la enorme complejidad que conlleva en la práctica. De hecho, ha sido una de las cuestiones que mayor atención doctrinal y jurisprudencial ha suscitado. Además, se trata de una cuestión sumamente importante por las consecuencias que puede acarrear. Consecuencias muy drásticas en el proceso arbitral, por si se dicta un laudo que se ha pronunciado sobre una materia que no era arbitrable, este laudo va a ser anulado mediante la correspondiente acción de anulación. En la actualidad es difícil establecer de manera universal o global un catálogo de materias arbitrables de propiedad intelectual. No obstante, hay que reconocer que se observa de manera prácticamente generalizada una tendencia al reconocimiento de la arbitrabilidad de este tipo de disputas, ¿no? Incluso las disputas relativas a la validez de estos derechos, aunque limitados a los efectos interpartes, ¿no? del arbitraje. La mayoría de los sistemas legales se pronuncian favorablemente favorables a la resolución por medio de arbitraje de las disputas contractuales y comerciales que involucran derechos de propiedad intelectual, salvo contadas excepciones. Aún así, podemos identificar diferencias, ¿no? en su tratamiento y alcance. No existe uniformidad a nivel internacional en cuanto a los criterios para determinar arbitrabilidad o no arbitrabilidad. Voy a poneros algunos ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Un país con clara vocación proclive al arbitraje, ¿no? Lo que se constata tanto a nivel legislativo como en los tribunales superiores.
Bueno, pues por ejemplo, en Estados Unidos en materia de patentes se prescribe expresamente la arbitrabilidad de todas las materias, ¿no? Incluidas las que tengan que ver con la validez de la patente, aunque con efectos interpartes. Por su parte, pese a que nada se ha dicho sobre marcas, la jurisprudencia y la doctrina se mantienen a favor de su arbitrabilidad. En España, ¿no? En mi país, pues durante los últimos años se ha desarrollado una política de apertura en materia arbitral que se ha visto reflejada en las leyes, ¿no? Sin embargo, algunas materias, en particular en patentes, el legislador se aparta de esta tendencia, ¿no? Pues porque si bien reconoce la posibilidad de someter a arbitraje determinadas materias en cuestión de patentes, parece excluir las cuestiones que tengan que ver con la validez de este derecho, ¿no? Algo similar a lo que ocurre en otros países europeos, como por ejemplo en Alemania, que pues algo parecido, ¿no? Reconocen la arbitrabilidad de las disputas de propiedad intelectual, pero mantienen cierto grado de controversia en lo que se refiere a la validez de a las materias que involucran la validez de estos derechos, aunque no se hayan pronunciado todavía en contra ni legislativamente ni jurisprudencialmente. Ahora bien, bueno, más allá de un sistema legal u otro, ahí es posible reconocer ciertas materias respecto de las cuales existe claridad, que son arbitrables, algunas de las cuales ya nos ha contado Leandro en los diferentes ejemplos que nos ha mostrado de arbitrajes ante la OMPI. Pues vamos a pensar pues, cuestiones que recaen sobre derechos y obligaciones de origen contractual, incumplimiento de acuerdos de licencia, infracción de derechos, transmisión de derechos de propiedad intelectual, demandas por compensación de daños causados por la infracción de derechos, asuntos relacionados con la explotación y administración y gestión económica, etcétera, ¿no? En suma, yo diría, cualquier controversia de propiedad intelectual, o sea, cualquier pretensión de propiedad intelectual que derive de una controversia privada es susceptible de ser sometida a arbitraje, ¿no? Pues al final se trata de derechos cuyo titular puede disponer, ¿no? Su voluntad. La única excepción, claramente, es cuando se trate de conductas tipificadas por el Código Penal, por el derecho penal. Pero fuera de estos casos, el monopolio del Estado termina, a mi entender, tras la concesión del derecho de propiedad intelectual correspondiente, ¿no? Bueno, siempre y cuando se trate de derechos de inscripción registral constitutiva, lógicamente, ¿no? Y a partir de ese momento, las pretensiones que se susciten, aunque pongan en jaque la validez del derecho conferido, son susceptibles de arbitraje. Eso sí, todo esto se explica por el efecto interpartes del laudo, ¿no? Aunque no tenga repercusión registral alguna. Conclusión a la que quiero llegar. En realidad, a medida que ha disminuido la desconfianza en el arbitraje, hemos podido contemplar una mayor flexibilidad en el tratamiento a nivel legislativo, doctrinal y jurisprudencial de las materias arbitrables. La tendencia a permitir la arbitrabilidad de esta materia, de la propiedad intelectual en general y de las cuestiones de validez, al menos con efectos interpartes. Esa es la conclusión a la que llego. Muchas gracias, doctora Montesinos. La siguiente pregunta es para nuestro invitado, el doctor Toscano. En la OMPI hay un mecanismo que se llama el arbitraje acelerado. ¿Nos podría explicar un poco cómo funciona y quiénes pueden acceder o qué tipo de disputas se ventilan bajo el arbitraje acelerado? Muy bien, gracias José María. Como bien decís, entre los servicios de solución de controversias de la OMPI encontramos el arbitraje acelerado, que es una versión, digamos, más recortada y más expedita de lo que es el arbitraje tradicional. Entonces, para darles algunos ejemplos de las diferencias, en un arbitraje tradicional suele haber varias rondas de presentación de escritos, de la solicitud, la demanda, la contestación. En un arbitraje estándar bajo el reglamento de la OMPI se puede nombrar 1 o 3 árbitros, es decir, eso queda a criterio de las partes y si no se pusiesen de acuerdo por defecto se nombrará un árbitro. Los plazos también, si bien las partes pueden acomodarlos a sus necesidades, en un arbitraje estándar son más largos, digamos que en promedio un arbitraje estándar en la OMPI o bajo el reglamento de la OMPI demora alrededor de un año, por supuesto depende mucho de las características de los conflictos, mientras que el arbitraje acelerado suele demorar alrededor de 6 meses. Entonces, con estas principales diferencias, hay también diferencias en cuanto al costo, podemos inducir entonces qué tipos de conflictos son los que van a ser más adecuados para ser sujetos a un arbitraje acelerado. En general suelen ser controversias que puedan presentar, que los montos en conflicto, los importes tal vez no sean tan significativos, que la complejidad
de la controversia también permita que se resuelva de una manera más expedita. En concreto, por ejemplo, acuerdos de software, ya sea de desarrollo como de licencia, por ejemplo, entre pymes, entre pequeñas y medianas empresas, suelen incluir esta cláusula. En general, lo que observamos también es que hay una cláusula combinada, en la cláusula que viene mediación seguida de arbitraje o arbitraje acelerado, como para tratar de resolver el conflicto a través de mediación en principio, y si no, se pasa a la etapa del arbitraje. Pero volviendo al arbitraje acelerado, esos son los conflictos en donde tal vez vemos mayor frecuencia de casos, no por ejemplo en un conflicto de patentes entre empresas multinacionales por temas ya sean de biotecnología, temas de farma, en donde los importes suelen ser mucho más abultados, digamos. Y bueno, poder utilizarlo lo puede utilizar cualquier tipo de parte, ¿no? Lo pueden utilizar los titulares de derechos como ser no solo las empresas, ¿no? Los principales usuarios de los servicios incluyen a las empresas, en general las pymes y las multinacionales, relativamente similar en cuanto al uso, pero también e históricamente eran los principales usuarios de los servicios de arbitraje para propiedad intelectual bajo los servicios de la OMPI. Hoy en día hemos visto un incremento en el uso del arbitraje, incluyendo el arbitraje acelerado, por ejemplo, a través de creadores, a través de inventores, a través de startups, de pequeñas empresas, que, bueno, en otro momento tal vez en otra época no tenían el conocimiento, o también en el arbitraje se puede contener el costo del procedimiento, entonces hay experiencias que muestran que es un servicio que puede ser utilizado por distintos tipos de titulares y no únicamente privativo para aquellos que tengan el presupuesto para poder acceder a estos procedimientos. Entonces, digamos, lo vemos también, por ejemplo, con titulares de derechos de autor o con sociedades de gestión colectiva, ¿no? Que representan a autores o empresas, pequeñas empresas en el mundo del entretenimiento, en tecnologías digitales y demás. Es decir, que hay un abanico de usuarios que han utilizado el arbitraje acelerado, y aquí, bueno, una ventaja, como decíamos, son este procedimiento más corto, más reducido, que también se puede adaptar. Hemos tenido casos en los que se han resuelto en muy pocos meses, porque bueno, había una necesidad comercial de obtener una decisión para poder, por ejemplo, terminar un acuerdo de licencia exclusivo. Entonces, en ese contexto, el arbitraje acelerado ofreció una solución expedita. Entonces, al final es un menú de distintas opciones y herramientas que las partes pueden seleccionar. Digamos, el challenge a veces es que al incluir la cláusula en el contrato, de antemano ya estamos acordando si va a ser un arbitraje acelerado o estándar, y a veces el conflicto, y lo hemos visto en la práctica en algún caso, es mayor de lo que uno por ahí pensaba o anticipaba que podría suceder. Pero si no, en condiciones generales, es un mecanismo que ha ido ganando popularidad. Muchas gracias, doctor Toscano. Doctor Moreno, una pregunta en base a su experiencia como negociador en materia de tratados de libre comercio. ¿Usted considera que son beneficiosos los mecanismos del CIADI para el Estado? ¿Y cómo considera usted que los Estados pueden lograr un mayor equilibrio en la protección de los derechos de propiedad intelectual al momento de entrar en el tema de inversiones? Sí, muchas gracias. No, muy buena pregunta. Bueno, mira, en realidad, digamos, nosotros somos de la consideración que países, por ejemplo, en América Latina, que dependemos de mucha inversión extranjera, sobre todo en infraestructura, se hace casi necesario resguardar niveles de seguridad a los inversionistas. Por un tema fundamental. Uno, no se cree mucho en los sistemas judiciales nuestros. Hay muchos ejemplos en donde hay muchas dudas, pero lo otro también incluso en las democracias nuestras. Caso, digamos, de Perú, por ejemplo, un país que venía trabajando unas métricas muy interesantes, pero en una semana tener 3 presidentes nos llama la atención a cualquier inversionista de meter un real o un centavo en Perú.
por la situación tan compleja que se vive. Dicho eso, nosotros sí pensamos de que efectivamente hay que brindar esa seguridad y esos canales de quitarle un poco el monopolio a la judicatura, es decir, dar ese espacio del arbitraje. En Panamá había un gran problema. El problema era que en Panamá el arbitraje no estaba consagrado constitucionalmente. Entonces, difícilmente, por ejemplo, un arbitraje, por ejemplo, un laudo, por ejemplo, para poder internalizarlo en nuestra legislación y que el juez natural, una vez que pasara el tema del S4, sala cuarta de negocios generales y mandatar al juez natural para la ejecución, siguiendo los postulados de la Convención de Nueva York, de ejecución de sentencias en el extranjero, generó muchas dudas hasta que, bueno, ya eso quedó solventado en Panamá, en que ya sí hay una justicia que puede ser a través del arbitraje. Lo que sí nosotros hemos planteado es en la parte de las negociaciones internacionales, sea a través de los tratados, los FTA, los Free Trade Agreement, o tratados de libre comercio, o los acuerdos de inversión, o APRI también se le llama, es que tenemos que buscar sí esos equilibrios, porque probablemente algunos tratados mantienen cláusulas muy favorables, sobre todo al inversionista. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, no basta nada más con conculcar alguna disciplina de trato nacional, trato nación más favorecida, trato justo y equitativo, denegación de beneficios, sino que también incluso puede llevar a una reclamación a un inversionista de Estados Unidos por incumplimiento de una autorización de inversión o de un acuerdo de inversión. O sea que ahí la cuestión avanza más, aparte de tener un tratado bilateral que se consolidó con el tratado, pero ahí venimos con la tesis del shopping forum, es decir, de la gran ventaja de los inversionistas de buscar los caminos que tienen para poder demandar y tener ser satisfactorios en su demanda. Pero la causística en Panamá, de los 12 casos que tenemos, que mencionaba en mi primera intervención, hay 6 que se han ya concluido, y de esos 6, 5 han sido a favor del Estado panameño y 1 acuerdo. Por ende, entonces, si vemos esas métricas, pues a Panamá no le ha ido mal en lo que es el arbitraje en CIADI, y por ende nosotros consideramos que sí es interesante tener esa posibilidad del arbitraje por esta vía, utilizando las reglas de CIADI, pero también las reglas de SNUDMI o, por ejemplo, también las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. Muchas gracias, doctor Moreno. Volvemos con el doctor Toscano. El doctor Toscano, de acuerdo con su experiencia, ¿podría darnos algunas sugerencias para la redacción de cláusulas arbitrales que podamos incluir en contratos que involucren derechos de propiedad intelectual? Gracias, José María. Sí, aquí, como decíamos, el arbitraje es consensual, entonces tal vez la vía más común de acceder a un procedimiento de arbitraje es a través de la inclusión de una cláusula de solución de controversias en un contrato, como puede ser un contrato de desarrollo de software, como puede ser un contrato de licencia, como puede ser un contrato de una coproducción de una película, de una obra cinematográfica, por ejemplo. Entonces es importante, muy importante, que esas cláusulas estén bien redactadas y que esas cláusulas sean válidas, porque si hay alguna deficiencia en lo que se han llamar cláusulas patológicas, podemos terminar con una situación en la que no vamos a poder utilizar el arbitraje, sino que vamos a tener que recurrir a los tribunales judiciales porque esa cláusula resultó ser inválida. Entonces, para eso es muy importante redactar cláusulas que sean eficaces. Por ejemplo, en la OMPI nosotros ponemos a disposición modelos de cláusulas, que son cláusulas que han sido redactadas por expertos en solución de controversias y que, bueno, han sido utilizadas en un gran número de contratos y que no han presentado inconvenientes. Estas cláusulas vienen ya con un texto predeterminado, entonces la principal sugerencia es no volvernos demasiado creativos y querer cambiar elementos que son esenciales y que tal vez no es necesario cambiarlos, como lo que es el alcance. Eso va a determinar sobre qué temas el árbitro va a poder decidir, entonces es importantísimo. En esta cláusula vienen una serie de palabras referidas a cualquier controversia vinculada con distintos cuestiones que pueden surgir del contrato.
Entonces, importante en materia de alcance, no jugar demasiado. Hemos visto algunos casos en donde, por ejemplo, se disponía que cualquier controversia relativa a las patentes que se estaban licenciando iban a ser resueltas por arbitraje ante una institución, y cualquier otra controversia comercial que surgiese de ese contrato por otra institución. Eso terminó generando un conflicto en el que afortunadamente las partes se pusieron de acuerdo en redactar nuevamente de alguna manera la cláusula y poder referirla a una única institución. Otros temas que son importantes, bueno, vemos una gran tendencia a combinar la cláusula, como decía anteriormente, mediación seguida de arbitraje o de arbitraje acelerado, incluir entonces, si va a ser una institución la que administre el caso, esto por supuesto puede ser la OMPI o cualquier otra institución, pero es interesante porque si las partes deciden llevar el caso ad hoc y ocuparse de todos los distintos aspectos, pueden utilizar algunas reglas genéricas de arbitraje y demás. Si hay un conflicto en cómo nombrar al árbitro, en qué evidencia se puede presentar y demás, esto va a generar una demora y un impacto muy grande en el curso del procedimiento. Entonces, al utilizar una institución, hay digamos, unos reglamentos a seguir con distintas indicaciones y demás, y entonces las partes se van a beneficiar, se van a poder concentrar en resolver el conflicto y no tener que lidiar con toda la logística. Otro tema importante en el arbitraje es el del lugar de arbitraje, y aquí podemos decir la sede del arbitraje. No estamos hablando del lugar físico, sino de la conexión legal, y para esto necesitaríamos más tiempo para entrar en detalles desde el punto de vista más técnico o jurídico, pero simplemente tener en cuenta que ese lugar de arbitraje va, por ejemplo, a determinar la nacionalidad del laudo. Si decimos Panamá, lugar de arbitraje, el laudo será panameño. Panamá es un Estado miembro de la Convención de Nueva York para un tema de ejecución internacional, entonces ahí estamos en el buen camino. Entonces hay que hacer un poco el due diligence, digamos, de encontrar sitios adecuados en donde haya alguna conexión, alguna tradición, o que sus leyes de arbitraje también sean favorables. Y finalmente, por supuesto, hay otros elementos, pero por razón de tiempo, estos me parecieron que eran los más importantes. Tenemos el derecho aplicable, que es una ventaja que las partes tienen de poder ponerse de acuerdo. Muchas veces será el mismo derecho del contrato, pactan eso, y si no lo incluyesen, los reglamentos prevén que por ejemplo, el reglamento de la OMPI, que el árbitro o los árbitros van a determinar cuál es el derecho aplicable a ese procedimiento. Entonces, bueno, hay, como decía, información que está también, ustedes pueden acceder para entender mejor estas herramientas. En la OMPI tenemos un generador de cláusulas en línea que uno puede ir a través de las distintas etapas para conocer un poco más. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Nos ha quedado muchas dudas en esta explicación. Y bueno, ya sabe, utilizar el generador de cláusulas de OMPI para ahorrar inconvenientes, cláusulas patológicas. Doctora Montesino, en el caso de España, ¿cuál usted considera el panorama del arbitraje en materia de propiedad intelectual en España? ¿Tiene alguna regulación específica o hay alguna institución especializada en esa materia? Gracias, José María. A ver, en España hay arbitraje en materia de propiedad intelectual, ¿no? Está regulado, hay instituciones específicas y se emplea el arbitraje. No disponemos de muchos datos, sinceramente, pero sí que hay, ¿no? Y de hecho, la ley arbitral española, la ley de arbitraje general, que es del año 2003, admite, además del arbitraje general, admite la existencia de arbitrajes especiales, que es precisamente lo que ocurre en materia de propiedad intelectual. Aquí, un breve paréntesis, indicarles que en España, cuando se habla de propiedad intelectual, únicamente nos referimos a derechos de autor. Y si no, hacemos referencia con lo que es la propiedad industrial, marcas, patentes, diseños, etcétera, ¿no? De manera que la regulación es distinta, ¿no? Entonces, voy por partes. En materia de propiedad intelectual, denominación española, derechos de autor, aquí desde los años 80 el legislador español sí que tomó conciencia de la especialidad que supone y que caracteriza el arbitraje y creó al efecto un arbitraje especial en el seno de la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual, ¿no? A la que posteriormente atribuyó funciones mediadoras. Hoy se denomina Comisión de Propiedad Intelectual.
Bueno, la Comisión de Propiedad Intelectual se configura como un órgano colegiado a nivel nacional, está integrado en el Ministerio de Cultura y Deporte y tiene funciones de mediación y arbitraje y aparte otras funciones de control de tarifas, salvaguardia de los derechos de propiedad intelectual, asesoramiento, etcétera. Esta comisión actúa por medio de 2 secciones y la primera precisamente es la que lleva a cabo las funciones de mediación y arbitraje. Y su ámbito competencial es algo restringido porque se limita a las materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual. ¿Vale? Únicamente a estas materias. Bueno, pues esta comisión está integrada por 5 vocales por un periodo de tiempo, es un periodo de 5 años, y durante este tiempo pues van conociendo de todos los asuntos de arbitraje que se puedan someter a esta comisión. Y el procedimiento de arbitraje poco difiere a un procedimiento general de arbitraje. Bueno, eso sí que se prefiere que se utilicen los medios electrónicos. En todo caso, son pocas las controversias que se han resuelto por esta comisión. Bueno, pues esto por un lado lo que son derechos de propiedad intelectual, pero derechos de propiedad industrial, denominación española, aquí las leyes de marcas, patentes y protección jurídica del diseño aquí han regulado unos arbitrajes especializados en esta materia. Veo muy brevemente, os cuento, ¿no? Por ejemplo, la ley de marcas ha regulado un arbitraje específico para determinadas cuestiones que pueden surgir en el procedimiento de concesión del procedimiento de registro de una marca, ¿no? Y solo podrá versar sobre determinadas prohibiciones relativas de registro, ¿no? Ello no quiere decir que el resto de controversias de marcas no se pueda resolver por arbitraje. No, claro que sí, si son disponibles se podrán resolver por arbitraje, pero no el arbitraje específico previsto en esta ley de marcas. Y lo mismo sucede con la ley de protección jurídica del diseño, ¿no? Al igual que la ley de marcas también regula un arbitraje específico para determinadas cuestiones relacionadas con el procedimiento de oposición de concesión del registro de un diseño industrial. Y lo mismo que he dicho antes, si no nos encontramos con estos motivos tasados que permiten este arbitraje específico, bueno, pues acudiremos al arbitraje general. Y por último, hacer mención a la ley de patentes, ¿no? Hasta el año 2015 no se reconoció en España, y lo hizo la ley de patentes, la posibilidad de someter a arbitraje las cuestiones relativas a las patentes. Entonces esto, bueno, pues esto hizo que se consolidara el arbitraje en esta materia. Sin embargo, en esta ley se excluyen varias materias en materia de patentes, sobre todo aquellas que tienen que ver con la validez de derecho. Y además, esta ley posibilita que la Oficina Española de Patentes y Marcas se configure como una entidad mediadora y arbitral para la solución de conflictos en materia de propiedad intelectual. Esto se está implantando. Bueno, esto para terminar, simplemente aclarar que estas leyes acabo de mencionar, patentes, marcas, diseño industrial, no han creado arbitrajes ex novo. Lo que hacen es parten de la existencia del arbitraje general, regulado en la ley de arbitraje. Lo que pasa es que se remiten suplitoriamente a esta ley. Lo que pasa es que establecen una serie de particularidades que se tienen que respetar si nos encontramos ante alguno de los conflictos que expresamente se contemplan en estas leyes. Y aquí viene la diferencia. El arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual sobre derechos de autor, aquí si queremos acudimos a la Comisión de Propiedad Intelectual y si queremos acudimos a otro arbitraje privado, ¿no? Podemos decidirnos, podemos decantarnos por una cosa u otra. En cambio, en materia de propiedad industrial, si nos encontramos ante los casos previstos en estas leyes, marcas, patentes, diseño industrial, entonces necesariamente, sí o sí, aquí ya no hay una opción. Aquí, si queremos resolver nuestra controversia a través del arbitraje, tiene que ser a través del arbitraje especializado en estas leyes. Y nada más, así he hecho un pequeño panorama. Habría mucho más que contar, pero con el tiempo que tenemos, yo creo que con esto dejo un poco claro el panorama que tenemos en mi país. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención y claro, nos ha explicado mucho la perspectiva de la jurisdicción española en este tema. Y como usted bien dijo, eso es un tema para otra conferencia, otro webinar. Exacto. Doctor Moreno, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, la propiedad intelectual también es objeto de protección. ¿Podría comentarnos su opinión sobre las disputas entre estados en el marco de la OMC y particularmente la situación actual del Tribunal de Apelaciones de la OMC? ¿Qué casos usted considera sería conveniente accionar en este sistema de solución de conflictos en materia de Estado a Estado? ¿Cabe la propiedad intelectual en el mismo? Sí, muchas gracias.
Bueno, en el caso de la Organización Mundial del Comercio, mayormente 168 países miembros, hay un sistema de arbitraje que tiene 4 etapas. Una etapa, digamos, de consultas, lo que se busca que los países puedan llegar en ese periodo de 30 días a un nivel de satisfacción. Si eso no es posible, hay una prórroga de 30 días más. Al final del día, si no se logra en esta etapa de la consulta, pasa a la segunda etapa, que es la instalación del tribunal, el panel. Y luego ese panel tiene también un tiempo para decidir. Luego de eso, entonces, esa decisión es compartida por las partes. Y si no se logra, digamos, un acuerdo en esa instancia, pasa a la tercera etapa, podemos decir que es la apelación. Y ahí lo que usted dice es muy importante, licenciado José María, es que con el tema de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, siempre este tribunal que es permanente y lo conforman 7 árbitros, es decir, personas muy conocedoras del comercio internacional. Hay puestos que no se han ocupado precisamente por esa diferencia entre Estados Unidos y China. Y bueno, con la administración Trump eso se pone más complejo todavía. Ahora creemos que quizás con ya el resultado que tenemos pues a nivel de los Estados Unidos con Joe Biden, quizás esas cosas puedan cambiar, porque pasa que el presidente de los Estados Unidos, el actual presidente, pues no solamente quería salirse de la OMC, sino de la OMS de salud, igualmente cambio climático, etcétera, etcétera. Dicho eso, entonces, ahí hay una gran tarea que solucionar. Sin embargo, yo quisiera tocar el tema, por ejemplo, del tabaco. El tabaco, ¿cómo surge la controversia del tabaco y sobre todo en el tema de la salud pública? Surge una demanda entre, digamos, Ucrania y Australia, demanda en los tribunales de Australia. Australia, en lo que es la justicia interna, gana el caso, no queda así y se demanda en la OMC y ya hay un fallo a favor de Australia, en donde efectivamente la salud está por encima del comercio, etcétera, etcétera. Y el tema del tabaco ha causado ruido porque un poco lo que yo les mencionaba de Uruguay es que también las empresas buscan, en este caso, la vía del arbitraje a través de CIADI, a través de la inversión, y por ahí tampoco les salió. En conclusión, ni por la vía de CIADI, inversión, se pudo lograr, ni por la vía del arbitraje Estado-Estado a nivel de la OMC se pudo lograr, ni tampoco en la jurisdicción australiana donde empezó, porque también es importante señalarle que en el caso de la OMC también están las tercerías, es decir, países se pueden sumar a los casos cuando hayan algún interés legítimo de alguno de los estados. Pero aquí lo que nos pone a nosotros en contexto es que el mundo de la propiedad intelectual es esencialmente un derecho económico de mucho valor, las tecnologías, como mencionaba Leandro, muy importante, y eso evidentemente va a traer muchas fisuras o muchos conflictos a nivel de cualquier jurisdicción, ya sea OMC, Estado-Estado, inversionista-Estado, utilizando cualquier regla de las que hemos mencionado. Pero es necesario porque al final del día las empresas quieren invertir, pero también quieren tener esa seguridad. La seguridad de que efectivamente los estados, ya sea de manera directa, que puede ser una expropiación, cuando es directa, o una expropiación indirecta, cuando son medidas que pueden conculcar o anular de alguna manera los beneficios que tienen estas empresas, que puede ser por alguna medida tributaria o alargar un tiempo de habilitar una concesión, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso de que en la OMC, yéndome a la pregunta en concreto, sí hay una gran tarea que resolver. Hay una pieza fundamental ahí. Según un estudio de Valerie Cube, señala de que el sistema de la OMC ha sido muy efectivo y en el caso de la propiedad intelectual tenemos ese caso de tabaco, pero también podemos tener y comentar el caso, por ejemplo, de la música irlandesa en los bares en Nueva York, en donde es demandado, digamos, Estados Unidos por la Unión Europea
y efectivamente ganó la Unión Europea en ese caso porque se estaba en este caso minimizando, digamos, los derechos, en este caso de la música irlandesa sin ningún pago, porque en estos bares, pues efectivamente desde que usted entra le están cobrando y no era que era un tema que estaba exonerado según la legislación, ni siquiera de la OMC convencional, ni siquiera de los Estados Unidos, ni siquiera de la Unión Europea. Yo nada más me permitiría rescatar algo que no dije en la pregunta anterior. Lo importante en el equilibrio de los inversionistas y del Estado es tratar también de desarrollar normativas que dejen que un poco que el Estado pueda regular, un poco lo que el Estado puede regular, porque efectivamente la pandemia ahora, la enfermedad COVID-19, nos ha puesto en perspectiva de que uno no sabe ni cuántas reclamaciones puedan venir, aunque pudiesen estar saldadas por el tema de salud pública, pero efectivamente los estados puedan verse afectados en ese sentido. Y en conclusión, pues es dejar esos espacios o esas normas más equilibradas, ya sea en los APRI, los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, o a través también de los tratados de libre comercio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moreno. Doctor Toscano, en materia de propiedad intelectual y tecnología, ¿qué tendencias internacionales se pueden observar en materia de solución de controversias sobre estos temas, propiedad intelectual y tecnología? Bueno, muchas gracias, José María. Primero vemos un incremento en el número de casos a través de los años. Eso significa que hay una mayor aceptación a utilizar el arbitraje, también la mediación. Podrá tener que ver con una cuestión de sensibilización, de haberse, digamos, realizado distintas actividades para poner en conocimiento de los titulares o de las partes en contratos relativos a la propiedad intelectual de la existencia de estos mecanismos. Por otro lado, vemos también que, por ejemplo, las empresas abiertamente, a través manifestando que, por ejemplo, están dispuestas a considerar la mediación a través de lo que es una pledge o algún otro tipo de declaración, ayuda a que, bueno, por ejemplo, la mediación sea una primera etapa antes de pasar a un procedimiento judicial. El uso de la tecnología. El uso de la tecnología ha incrementado, sobre todo en este año que nos está tocando vivir, en donde muchas de las audiencias en arbitrajes o de las reuniones de mediación se han tenido que llevar a cabo a través de videoconferencias, a través del uso de plataformas de administración de casos en línea. Esto da lugar a la generación de distintos protocolos, tanto de seguridad como desde el punto de vista de la práctica, de cómo llevar a cabo estas, tanto para los árbitros como para las partes, de cómo llevar a cabo estas audiencias, algo que veníamos viendo, pero por supuesto este año se ha incrementado. Una cuestión importante a destacar es la entrada en vigor de la convención que se da a llamar la Convención de Singapur en materia de mediación, que es una suerte de equivalente a la Convención de Nueva York a la que nos hemos referido anteriormente para el arbitraje, que va a permitir que cuando dos partes o más lleguen a un acuerdo en una mediación, hoy en día ese acuerdo es un contrato. Si una parte no cumple, habrá que ejecutar ese contrato de la misma manera que cualquier otro contrato. Si estamos ante un acuerdo internacional, vamos a tener el conflicto de tener que ejecutarlo internacionalmente. Con esta nueva convención, que entró en vigor en septiembre de este año, o sea que muy recientemente, el procedimiento tendría que facilitarse. Por supuesto, esto está recién, hay algo más de 50 países que la han firmado, la han ratificado los necesarios para que entrase en vigor. Entonces, bueno, llevará un tiempo, pero es un desarrollo o una novedad importante en el mundo de la solución internacional de controversias comerciales, que incluye, por supuesto, los conflictos de propiedad intelectual. Otra área en donde vemos una actividad interesante es en la intervención de organismos públicos, por ejemplo, las oficinas de propiedad industrial y de derechos de autor o los ministerios de justicia, en promover el uso de estos mecanismos. Por ejemplo, en OMPI colaboramos con los distintos Estados miembros, distintas regiones
alrededor del mundo, así que es una tendencia que realmente se observa. Y lo que hacemos, para poner el ejemplo en España, con la Oficina Española de Patentes y Marcas, es llevar a cabo capacitaciones. Hemos trabajado juntos en el desarrollo de modelos de contratos para investigación y desarrollo, que incluyen cláusulas de mediación y arbitraje. Es decir, tratamos de llevar al conocimiento de los usuarios de los servicios de las oficinas la necesidad de tener en cuenta que cuando uno está comercializando o colaborando para en la investigación y desarrollo, de tener en cuenta, de estar preparado para potenciales conflictos de la mejor manera, ¿no? Para tratar de mantener relaciones o de obtener resultados, decisiones relativamente rápido. Creo que también mencioné anteriormente el uso de las cláusulas escalonadas, es decir, de incluir la mediación y tal vez soy reiterativo en esto, pero vemos que la práctica funciona. Hay conflictos en donde las partes incluyeron directamente el arbitraje y que tal vez podían haber llegado a un acuerdo a través de la mediación, de haber contenido el impacto de ese conflicto en un proceso de innovación o de creatividad. Y bueno, es una buena práctica de considerar. En la mediación, si uno no está cómodo o conforme, puede salirse de la mediación en cualquier momento y pasar a la etapa del arbitraje. También vemos en algunos casos en donde empresas, por ejemplo, cuando el poder de negociación de una empresa es mayor que otra e incluye en la cláusula los tribunales judiciales de su jurisdicción, de su país, y difícilmente la otra parte pueda negociar esa cláusula, tal vez esa otra parte puede proponer incluir una etapa previa de mediación, como para tratar de limitar un poco el impacto de esa controversia, y tal vez no se puede resolver todo el conflicto, pero se sacan del camino algunas cuestiones y lo que queda por resolverse es un poco menos complejo, si se quiere. Entonces, estas son algunas de las tendencias que venimos observando. También, como decía, tal vez resaltar en cuanto a las empresas, la utilización de estos servicios, de una mayor utilización, pero también por incluir en sus, digamos, tener estas políticas de solución de controversias internas en la empresa. Entonces se sabe que si esa empresa entra en una colaboración o en un contrato con una empresa de tal o cual jurisdicción, para esa jurisdicción, entonces esta va a ser la cláusula que vamos a proponer, y notamos que más del 50% de las empresas con las que tratamos tienen una política de solución de controversias que incluyen de alguna manera o la mediación o el arbitraje. Entonces, las distintas encuestas internacionales que se llevan a cabo y que también llevamos desde la OMPI muestran que hay una mayor aceptación de estos mecanismos. Muchas gracias, doctor Toscano. Doctora Montesinos, ¿cree usted que la práctica del arbitraje se ha visto de alguna forma afectada por la situación actual con el COVID-19? A ver, con la pandemia mundial, pues prácticamente todos los sectores de la actividad se han visto afectados, ¿no? Y por tanto necesitan adoptar medidas para adaptarse a esta nueva normalidad. Y el arbitraje no ha sido una excepción, ¿no? Por un lado, surgen nuevas controversias que se van a someter a arbitraje, y por otro, bueno, pues ahora se exige mayor flexibilidad al proceso arbitral, especialmente hablando en que se exigen que el procedimiento arbitral se desarrolle de manera online. Voy a explicar lo que acabo de decir. Haber dicho que por un lado, bueno, pues por un lado la situación actual, consecuencia de la crisis generada por la COVID-19, está provocando un aumento de las reclamaciones y conflictos derivados de las relaciones contractuales, ¿no? Hay una avalancha en el número de demandas, ¿no? Principalmente por el alto número de incumplimientos contractuales. Proliferan millones de casos nuevos en los que se invocan pues cláusulas de fuerza mayor, se esgrimen defensas rebus sic stantibus, ¿no? Para permitir reajustes en los contratos. A ver, ha habido un apagón judicial, hay un atasco, ¿no? Y tiene que descongestionarse y se tienen que tomar medidas, porque si no, cuando se descongestione esto, pues la pandemia, ojalá ya sea historia. De manera que, bueno, pues están potenciando ya no solo el arbitraje, sino las ADR, todos los medios de resolución extrajudicial de conflictos, para descargar a los tribunales, y no solo para disminuir el número de asuntos que llegan a los tribunales,
sino también porque se están buscando fórmulas pues, más ágiles, más rápidas y sobre todo con las que se puedan alcanzar un acuerdo. Tengamos en cuenta que muchas veces, o sea, en muchos de los casos estamos hablando de contratos que las partes van a seguir vinculados. Entonces, como decía antes, ¿no? Esa es una de las virtudes del arbitraje. Mantener esta relación entre las partes. Bueno, esto por un lado. Y por otro lado, la flexibilidad que caracteriza el arbitraje tiene que permitir la utilización de medios telemáticos para seguir adelante con los procesos sin suspender las actuaciones, ¿no? Estoy hablando desde la presentación de documentos escritos, intercambio de documentación online, audiencias se pueden realizar de manera virtual, incluso el laudo se puede emitir por medios electrónicos. Incluso si la utilización de estas herramientas tecnológicas no estuviese prevista en las normas de procedimiento del arbitraje en cuestión, cabría incorporarlas en un acuerdo entre las partes y los árbitros, ¿no? A ver, se ha llegado a afirmar que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 podría convertirse en una oportunidad para revolucionar el arbitraje, ¿no? Y para mejorarlo y reforzarlo, sobre todo frente a la jurisdicción estatal. En estas condiciones, como decía, pues está creciendo la demanda de las ADR, ¿no? De todos los medios de resolución extrajudicial de conflictos, ¿no? Debido a sus múltiples ventajas de las que ya he hablado antes y sobre todo por la fácil adaptación a las consideraciones de seguridad que implica la COVID, ¿no? Instituciones como la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París, por ejemplo, o la Corte de Arbitraje de Londres, la Corte Internacional de Arbitraje de Londres o la Corte Internacional de Hong Kong. Bueno, pues todas estas pues, han adoptado un enfoque más flexible y pragmático y haciendo de la necesidad virtud, pues han dejado a las partes y a los árbitros la decisión, bueno, pues o suspendemos el procedimiento o nos adaptamos a la nueva realidad, ¿no? Y empleamos a tal efecto los medios tecnológicos necesarios para seguir adelante con los procedimientos. Pues, por ejemplo, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París ha expedido una nota guía sobre posibles medidas dirigidas a mitigar los efectos de la pandemia, ¿no? De la COVID, en la que se incluyen dos anexos. Un checklist para la adopción de protocolos para la celebración de audiencias virtuales y otro sobre cláusulas sugeridas para seguir protocolos y órdenes procesales relativas a la organización de audiencias virtuales. En España también hay muchos más ejemplos, ¿eh? No ha sido esta la única Corte de Arbitraje que se haya adoptado a las nuevas circunstancias. Podría poner muchos ejemplos más. En España, por ejemplo, pues podría poner el caso del Tribunal Arbitral de Barcelona, que ha optado por establecer una vía rápida o abreviada, un fast track de resolución de conflictos durante la COVID, ¿no? En el que las audiencias se van a desarrollar por videoconferencia que puede ser grabada además para que luego sea accesible a su posterior consulta. Bueno, pues esto ha sido el arbitraje, promete mucho, ¿no? En tiempos de pandemia. Ya, yo creo que con esto ya he respondido a la pregunta que me habéis formulado. José María. Muchas gracias, doctora Montesinos. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo, ¿no? Y hemos tenido una jornada muy interesante, hemos aprendido mucho sobre el tema de arbitraje y propiedad intelectual, la relación armónica que existe entre ambos. Tengo algunas preguntas del público. Bueno, las voy a dividir, pero por cuestiones de tiempo se pueden responder de una manera práctica, ¿no? En la primera se la vamos a dar a el doctor Toscano. Si bien hay ejemplos de arbitrajes en materia de patentes y marcas, ¿han visto arbitrajes en materia de derecho de autor? En su caso, ¿sobre qué temas versan los casos? ¿Son comunes estos casos en diferentes jurisdicciones? Y si no, ¿qué faltaría para que este tipo de disputas se resolviera por medio de arbitraje? Por ejemplo, la relación de autores con editoriales. Muy bien, gracias José María. La respuesta es sí, hemos visto arbitrajes en el área de derechos de autor, por ejemplo, en temas vinculados con lo que es el broadcasting o la transmisión de eventos deportivos, por ejemplo, entre una federación internacional y una cadena de televisión. Hemos visto también temas vinculados con la coproducción de películas,
y esto tiene que ver con distintos temas, como cuestiones comerciales y también de titularidad. En las áreas de la gestión colectiva también vemos, por ejemplo, conflictos entre sociedades de gestión colectiva por un acuerdos de reciprocidad, o pueden ser temas vinculados con el pago de regalías. Es decir que el arbitraje, también la mediación, vuelvo a hacer hincapié en el tema de la mediación, porque tal vez vemos más mediación que arbitraje en ese sector. Y hoy en día, por ejemplo, en el área de derechos de autor, los temas de infracciones, en donde no hay una relación contractual entre las partes, y les doy el ejemplo de los formatos de televisión, en donde, por ejemplo, un creador pone al aire un formato de televisión, ese programa se vuelve exitoso y quiere expandirse a otra jurisdicción. Cuando quiere ver qué pasa en esa otra jurisdicción, a ver el mercado, se da cuenta que hay un programa que es bastante similar o que tiene elementos y que ha sido lanzado posteriormente. Entonces puede haber algún tipo de copia, digamos, o alegaciones de copia. Entonces hemos tenido casos en donde no existía una relación contractual, difícilmente la otra parte aceptase ir al arbitraje, pero sí a la mediación. Y en la mediación, a través de negociaciones, las partes llegaron a un acuerdo, una suerte de licencias cruzadas. Entonces aquella parte que quería acceder a ese otro territorio puede lograr el acceso, y la otra que había sido acusada de infracción, digamos, entra en esta colaboración con la primera o con los primeros productores. Entonces es un área en donde también vemos. Por supuesto, si hablamos de software, y lo incluimos en los temas de derechos de autor, ahí contractualmente vemos un incremento en el uso, fundamentalmente del arbitraje acelerado en esos casos, como mencionaba anteriormente, y esto puede ser ya sea para el desarrollo, en donde se le solicita digamos, el cliente le solicita al desarrollador que, supongamos, desarrolle una aplicación para un teléfono móvil. Esos son casos que estamos viendo más frecuentemente. Y se le da unas ciertas especificaciones, no se llega, el cliente no está satisfecho, pero está en el medio, es una suerte de una colaboración comparémoslo con una colaboración de investigación y desarrollo, en donde hay una necesidad, una oportunidad de entrar en un mercado, y surge este conflicto en el medio del desarrollo, bueno, a través de la mediación o del arbitraje, acá también lo vemos, o decisiones de experto. A veces los contratos incluyen una fase de decisión de experto, que la decisión de experto no va a ser equivalente a un laudo arbitral, no goza de los beneficios, digamos, de la Convención de Nueva York, pero sí es una decisión que va a permitir que se resuelva un conflicto. Las partes se ponen de acuerdo en que esa decisión será vinculante y pueden seguir adelante con el desarrollo. Entonces, como decía, bueno, en el entorno digital, mencionaba antes las licencias para utilizar contenidos en plataformas, y vemos algunas novedades en este ámbito, como por ejemplo la Directiva Europea del Mercado Único Digital, que los estados miembros de la Unión Europea tienen que implementar para junio del año próximo, o sea que bastante cercano. Y en esa directiva hay al menos 3 referencias a mecanismos de negociación, a mecanismos para resolver conflictos, mismo a la mediación para distintas situaciones. En otras directivas europeas, por ejemplo, gestión colectiva, también hay referencias a la mediación. O sea que vemos un incremento, como también mencionaba Ana, en la legislación española, en el derecho de marcas, de diseños, de incluir, de incorporar los mecanismos en estas legislaciones. Así que, bueno, creo con esto da un poco un panorama de lo que observamos en el entorno de los derechos de autor. Y bueno, para cerrar una vez más por cuestiones de tiempo, para el doctor Moreno, aquí pregunto a los asistentes, una pregunta básica. ¿Se puede pactar no someter un laudo arbitral internacional al proceso de exequatur? Bueno, es una pregunta buena, interesante. Voy a dar 2 respuestas a esa pregunta porque, a ver, si lo vemos desde el punto de vista de los contratos internacionales, pues los contratos internacionales basados en la autonomía de la voluntad, usted puede saldar ahí lo que
lo que usted quiera, salvo que no choque con la costumbre, con el orden público, con leyes imperativas de protección al consumidor. Pero el tema está en que es irracional poder, digamos, pactar de que efectivamente el EC4 no se pueda establecer. Según la ley panameña, artículo 70, ley 131 del 31 de diciembre del 2013, establece el compromiso legal panameño de acatar, digamos, la ejecución de laudos internacionales. Dicho eso, nuestra legislación es una legislación monista, un enfoque monista en que tanto, digamos, el tema nacional o internacional conforman un sistema único de legislación. Por tanto, ese mismo artículo 70 establece que los laudos, por ejemplo, dictados en arbitrajes internacionales, ojo, cuya sede de arbitraje sea la República de Panamá, no estarán sujetas al procedimiento de reconocimiento y podrán ser ejecutados directamente. En conclusión, bajo el sistema panameño, bajo el tema del arbitraje comercial, encabeza la Cámara de Comercio, o SESCO, Cámara de la Construcción, o SECOMAP, Cámara de Marítima, cualquier arbitraje que se haga aquí bajo esta institucionalidad y que sea matizado o caracterizado como un arbitraje internacional y cuya sede es aquí en Panamá, efectivamente el laudo como sentencia vinculante no necesita pasar por la tramitología del S4, sino que se puede, digamos, ejecutar directamente a través del juez natural que conoce de la causa. En este caso, si es de propiedad intelectual, bueno, los jueces que conocen de la materia de propiedad intelectual. Muchas gracias, doctor Moreno. Bueno, es que hay unas preguntas aquí, no podemos dejar sin contestar. Vamos a agarrar una más y esa se la vamos a dar a la doctora Montesinos, ya que es una pregunta referente a España. Nuestra asistente aquí en el webinar dice: en España hay regiones autónomas que tienen sus propios reglamentos. ¿Cómo se hacen esos arbitrajes? ¿Se escoge el reglamento aplicable o hay un solo reglamento que le aplica? ¿O la División Política de Autonomías no le aplica a este tema? Muchas gracias por la pregunta. A ver, sí, España efectivamente está dividida en 17 comunidades autónomas, pero la legislación que tenemos en materia arbitral, por un lado, y en materia de propiedad intelectual industrial es nacional. O sea, no tiene cada comunidad autónoma. Luego ya está cada reglamento de cada institución arbitral, ahí ya sí que siguen sus reglamentos arbitrales. Pero bueno, en lo que a esta materia implica, la legislación es nacional, no es autonómica. Muchas gracias. Vamos a pasar con la doctora Marilis Jaime para el cierre de este evento que ha sido muy interesante, y agradezco yo personalmente a los panelistas, a los cuales no solamente han ilustrado al público, pero también a mi persona, ya que es importante conocer opiniones y perspectivas sobre los temas que se han tratado la tarde de hoy. Mari, todo tuyo. Muchísimas gracias, José María, por el excelente trabajo, pues, de moderación. La verdad es que, bueno, estamos muy agradecidos. Y bueno, agradecidos también con todos nuestros panelistas que nos acompañan desde tan lejos y desde tan cerca, porque bueno, la pandemia nos tiene conectados virtualmente, ¿verdad? Pero sin embargo, pues también estando pues a la distancia. Y entonces ya para cerrar le voy a dar la palabra pues al doctor Juan Carlos Araúz, no sin antes pues agradecerles a todos los participantes, a todas las preguntas pues que nos han estado enviando, a los saludos y bueno, muy especialmente pues a nuestros expositores, Ana Montesinos, Leandro Toscano y Samuel Moreno, y por supuesto a nuestros miembros de la Comisión de Mediación y Arbitraje por el apoyo. Juan Carlos Araúz. Gracias. Margie, un saludo y a todos los participantes y a todos los que van a presenciar este webinar que está siendo grabado para luego ser colgado a las redes del Colegio Nacional de Abogados.
Lo primero que quiero es agradecer la colaboración a la Federación Interamericana de Abogados para la difusión de este webinar. Son largas décadas que el Colegio Nacional de Abogados ha mantenido una relación estrecha con la Federación, por lo tanto, resaltar esta colaboración. A los participantes, haber sacado de su tiempo, a los conferencistas que desde tan lejos también nos están acompañando, por hacer posible este conversatorio. La Comisión de Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados, desde inicio de pandemia, se ha convertido en un referente de diálogo, de intercambio de conocimiento especializado. Estas conversaciones en materia de arbitraje y temas puntuales o materias concretas han servido para que a lo largo de la pandemia el colegio cumpla el rol que le corresponde como espacio de diálogo, pero se ha ido expandiendo y hoy día estos conversatorios cada día están más internacionalizados, no solamente en la calidad de los invitados extranjeros que nos acompañan, sino que nuestros compañeros panameños también tienen altísima calidad y talento como para participar en los paneles que se han ido desarrollando. A ellos de manera especial también el reconocimiento a Samuel Moreno, José María Lescano, que han estado muy activos junto con la comisión, y por parte del Colegio Nacional de Abogados que se mantengan pendientes. La comisión tiene programado una secuencia prontamente y de esta manera el agradecimiento a cada uno. Margie. Muchas gracias y excelente tarde a todos.